En lo que mi hermana Sayo nos comparte los 10 primeros puntos que estudiamos la semana pasada, acerca de una pregunta que nació como ¿cómo sé que soy salvo? Esa era la pregunta. Una hermana me decía, pastor, ¿cómo sé que soy salvo? Y esa pregunta creo que a cualquiera nos debería de llegar hasta el corazón, ¿no? O sea, ¿cómo sé que soy salvo? O sea, si yo ser salvo es poner un pececito en mi carro, pues cualquiera lo puede poner y eso no le da la salvación. Muchos dicen, no, pues todos somos hijos de Dios. No es cierto, no todos somos hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador y ha dicho, el Señor es mi Rey. Por eso cuando hacemos la oración de fe es, cierra tus ojos y repite esta oración de fe y dile, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y ahí viene, y te confieso como mi Señor, como mi Rey y como mi Salvador. Dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, ¿qué? Seremos salvos. Entonces la pregunta nacía de ello, pastor, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Sé que soy salvo porque me bauticé en aguas? ¿O sé que soy salvo porque acudo a una iglesia? Entonces de ahí nació y escribí lo que fue para mí tal vez como un artículo con 21 formas de saber que somos salvos o que somos cristianos verdaderos, ¿ok? Entonces Sayu va a anotarnos los 10 primeros puntos y hoy les voy a compartir del 11 hasta el 21. Nada más para hacer una recapitulación, Rodri, ¿ya están cargadas las imágenes? Yo las cargué, ya están ahí. ¿Me puedes poner la primera, Rodri, porfa? Ahí está. Ahí viene una imagen donde vienen los 21 puntos que le compartí, más o menos para que usted pueda revisarlo. Sé que la letra está muy chiquita, pero voy a leérselos rápidamente. Estos 21 puntos son estas primeras 10 señales de las cuales hablamos hace 8 días. Y comenzamos diciendo en la primera de estas características de un cristiano verdadero, de un cristiano que se ha llegado a Cristo es, bueno, número 1, somos obedientes en todo a Dios y no en partes. Decíamos número 2, amamos a todas las personas, a tus enemigos, a los que no son tus enemigos. Número 3, el salvo, nada más voltearlo tantito como para tratar de verlo ahí. Ahí está. Número 3, el salvo, número 3, no ama las cosas del mundo. Número 4, el salvo hace tratos justos, que allá en Ajusco, varias personas me decían que ¿cómo podría una persona ser salva por hacer tratos justos? Digo, no, es que este es un compendio de 21 señales. No es solo que yo haga tratos justos y que de los otros 20 no me importe. Es parte de. Pero si alguien se hace llamar cristiano, no busca la alevosía ni la ventaja, ¿verdad? Si alguien es cristiano de verdad, nacido de nuevo, no lleva al abuelito a sacar la pensión del bienestar y le dice, ¿qué crees, abuelito? Que AMLO te depositó nada más la mitad y resulta que la otra mitad ya la trae acá, el bandido, tracalero. Número 5, no practica el pecado. Número 6, no es influenciado por el mundo. Número 7, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. O sea, si tú eres una persona salva, no te puede tocar el diablo. Aunque él quiera, no te puede tocar. Número 8, el verdadero salvo no vive para sí mismo, sino para Dios. Número 9, su herencia es Jesús el Mesías. O sea, si tenemos herencia, no estás desheredado, tienes una herencia. Y 10, deja todos sus pecados pasados. Ahora, vamos entonces a esta segunda parte, en la cual vamos a hablar de otros 11, ¿sí? Y entonces el número 11 es, la carne no lo vence para pecar. Gálatas 5:24, vamos a ir viendo los versículos. Ahora sí, Rodri, ve poniendo los versículos. Adelante, creo que había una imagen. Rodri. Dice, pero los que son de Cristo, Jesús, a ver nada más, pero pone el título para que los hermanos lo puedan ver. El número 11, el título, ahí está. La carne no le vence para pecar. Y esta palabra quise, tal vez le busqué mucho cómo describir el número 11, pero
Es como una lucha continua en la que estamos contra la carne. Es más, el hecho de venir a la iglesia, seamos muy honestos, ¿cuántas veces no peleamos contra sábanas? Ay, no, es que la mañana muy rica como para maratonear en Netflix, ir por unos churros a Don Porfirio o al Morro y un chocolatito y me quedo. No, pues claro, la carne no te vence para pecar. Dice entonces ahora sí Gálatas 5:24, dice, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos. O sea, quien ha nacido de nuevo no es vencido tan fácil por Satanás. Romanos 6:3-4 dice lo siguiente, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, no es que el bautismo en agua a nosotros nos dé un acceso a la salvación, porque eso sería una herejía. Realmente lo que hace el bautismo es esto, es una sepultura, es como morir a nuestro viejo hombre, morir al pecado, morir a la carne, morir al pasado. ¿Y entonces qué? Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, cuando alguien es bautizado en agua, muere a la antigua vida y resucita en una nueva vida en Cristo Jesús. Es como si metafóricamente, o sea, no es literal, como si metafóricamente nosotros al bajar a las aguas dejáramos en esas aguas todo el pecado, todo el pasado, toda la maldad, y nacemos a una nueva vida. Entonces cuando decimos en el número 11, la carne no me vence para pecar, es que ahora yo tengo una autoridad en Cristo Jesús para destruir las obras de las tinieblas, que si yo no destruyo las obras de las tinieblas con la obediencia, con mi oración, buscando al Señor, tarde o temprano las tinieblas me van a destruir. Entonces lo que hace el Señor ahora es que nos lleva a militar, que nos lleva entonces a empoderarnos en la palabra, ¿sí? Porque eso es lo correcto, empoderarnos en la palabra. No es lo correcto que vayas a ver Barbie y salgas super ultra archi mega empoderadísima, sino que salgas empoderada por la palabra, que tú sepas quién soy yo realmente en Cristo Jesús sin vestirme de rosa, porque solo te empodera lo rosa, pero en Cristo Jesús te empodera rosa, verde, naranja, morada, como sea. Entonces es importante, yo me empodero por la palabra, ¿para qué? Para vencer, no a los hombres, mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, sino para vencer el pecado. Número 12, ahora sí. No obedece a los deseos de la carne, sino obedece a los impulsos del Espíritu. Un poquito voy a tratar de explicarlo con Romanos 8:9, y dice lo siguiente. Mas vosotros, aquí ya empieza el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, no viven, aquí es la palabra correcta de lo que yo quiero expresar, no viven según la carne, ¿sí? No andamos de acuerdo a la carne, ni vivimos en la carne. Aquí viene entonces, sino según el Espíritu Santo. Hace 8 días veíamos cómo a través de un ejemplo, Dios es espíritu, Juan 4:23 y 24. Y Él, al ser espíritu, se comunica con nuestro espíritu. Por eso cuando alguien ora en lenguas se cansa menos. Cuando tú oras en lenguas te cansas menos, fluye. Dice en la Universidad Oral Roberts, es una universidad teológica en Estados Unidos muy buena, donde dicen que pusieron un grupo de 50 personas, 25 orando normal, en sus palabras normales, y 25 en lenguas. Dice que cuando estaban orando en lenguas, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que el lóbulo realmente se cruza, del lado derecho está todo lo que tiene que ver con la razón, con el que cuando vayas manejando sepas, pues que a lo mejor si quepo o no quepo en la calle, ahí se activa el lóbulo derecho, ¿sí? Simplemente para entrar y salir de la iglesia, haces malabares ahí, ¿verdad? Entre los carros y ahí entra el lóbulo derecho, que es el que te ayuda a razonar y a medir. Y el izquierdo es donde entran las emociones. Bueno, dice esta universidad, Oral Roberts, que los 25 personas que estaban orando en lenguas no se activó en ningún momento ni el lóbulo derecho ni el lóbulo izquierdo. Pero las personas que oraban normal, ahí se activaron los dos lóbulos, ¿sí? Y comenzaron a fatigarse, duraron menos en la oración. ¿Por qué?
Porque dice la palabra que no estamos viviendo en la carne, sino el Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo. Si tú te cansas de orar, de ayunar, de buscar al Señor, de orar en lenguas, hay todavía una lucha en nuestra carne. Pero cuando ya estamos en el Espíritu, dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es lo que a nosotros, amados hermanos, nos mantiene aún con vida? ¿Por qué estamos todavía con vida? Sí, por un propósito, porque Dios tiene un propósito, Él sabe hasta qué momento tu corazón va a dejar de latir, ¿sí? Por eso hay mucha gente que a veces pregunta, pastor, ¿tú qué piensas de la eutanasia? La eutanasia no es bíblica. Cuando tú matas a alguien, cuando tú desconectas a alguien, por mucho que sufra, tú estás intentando hacer tu trabajo humano, en tus fuerzas, le quitas la vida a alguien y eso solamente depende de Dios. Eso es algo completamente divino. Usted no ande desconectando a su suegra, es que pastor, mira, yo la vi muy malita y la desconecté. No, desconéctate mejor los cables de acá. Lo que tienes tú que hacer es simplemente, Padre, que sea tu voluntad. Señor, yo creo en tus tiempos, yo creo en tu... Entonces, ¿qué nos mantiene vivos? Realmente es el recibir al Señor y estar bajo su pura gracia y misericordia. Conozco gente muy joven que ha muerto, muy joven, porque la Biblia dice que la paga del pecado es que la muerte, punto. Y hay mucha gente que confunde en eso que dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte con, es que en el ambiente hay muchos virus y bacterias. No, perdóneme, Señor. La hija de la muerte es la enfermedad. Y la Biblia dice que Él nos ha dado autoridad aún sobre la enfermedad. Dice el versículo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, cuando nosotros estamos en el Espíritu, comenzamos a vivir en ese Espíritu y dejamos, ya cuando tú le hablas a un muerto, cuando tú sacudes un muerto, cuando tú le picas las costillas a un muerto, el muerto ya no tiene que reaccionar. Por eso dice que estamos, ¿qué? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice el versículo 10. Adelántate, por favor, Rodri. El 10, uno más. Uno más, Rodri. 8, ahí está la siguiente imagen que grabé. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, si se dan cuenta, ahí aparece la palabra muerto. Y la gente cree que la palabra morir en la Biblia es extinción, es fulminación. No. Morir es negarnos a nosotros mismos. Morir al yo. Morir, es que no es fácil morir a nosotros mismos, amados hermanos. A veces, ¿cuántos no de nosotros todos los días estamos en una lucha de morir a nosotros mismos? Morir a nuestro tiempo de, pues yo tengo que callar para que otro hable, tengo que dejar de defenderme, que digan lo que digan, el Señor me va a defender, el Señor anota todo, dice el Salmo 14, el Señor mira a todos los hombres en la tierra, escudriña los corazones, y ahí dice que estamos muertos, ¿a qué? Al pecado. Dice entonces, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Decía, ahora que saben que mi esposa está embarazada, decía una mujer a mi esposa, ay hermanita, ahorita es cuando más deberías de estar acostada todo el día en la cama y deberías no de salir porque en el ambiente te vaya a caer un virus y no. Cuando tú estás sirviendo a Dios, el Señor te guarda. Aunque tú te vayas a un búnker, aún en el búnker puedes agarrar o contagiarte de lo que menos tú te esperas. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios, no necesitas meterte un búnker. Tú estando en la voluntad de Dios, Dios te va a cuidar, te va a proteger. Él va a cuidar a tus hijos. ¿Cuánta gente que no tiene a Cristo en su corazón, salen sus hijos a trabajar, salen sus hijos a estudiar y están con, dice la expresión, con Jesús en la boca? Mejor tenlo en tu corazón, tenlo bien centrado, porque hay que, para podernos nosotros negar a nosotros mismos, necesitamos todos los días tomar nuestra cruz. El mismo Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Eso es negarnos a nosotros mismos. Cuando tú no te tomas tu coronita, te la pones bien arriba, que te quepa, pero bien tu corona, que te sangre bien esa corona, que tú digas, me estoy crucificando. Cuando voy a un restaurante y en vez ay, pues ¿qué tiene? Una no es ninguna.
pero yo me voy a crucificar aunque no me vea el pastor y no me vean los hermanos. No, ¿sabes qué? Ya estoy dejando el alcohol, mejor tráeme un agua mineral. Y ahí estás negándote. Y ahí estás negándote. Y hay dos, en ese momento en que tú decides rechazar en ese momento la tentación, tienes dos opciones. Los ángeles que la Biblia dice que cuando Jesús terminó y venció al enemigo, vinieron y le sirvieron. ¿Se acuerda? Terminó los ayunos y sirvieron. Vinieron y la Biblia no pensamos solo que le sirvieron comida, alimento, sino que vinieron a acompañarlo, a decirle muy bien. Pero del otro lado está el chanclas diciendo, ándale, tómatela, escárchala bien, mira, así bien escarchada, y está el diablo ahí atacando tu mente. Tú tienes dos opciones. O tú entretejes ese pensamiento, ese sentimiento, lo alimentas, o dices, no, ¿sabes qué? Esto me roba mi paz, hasta aquí, no más. Eso es poco a poco vencer lo que el enemigo pone en nuestro diario vivir. Ahora, no estoy diciendo con ello, de acuerdo a 1 de Pedro 4:18, que es el siguiente versículo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese, la palabra, ¿cómo dice? Dificultad. Y si el justo, ¿cómo? Con dificultad. Yo nunca había pensado en este versículo cómo poderlo traer a la memoria y decir, si la Biblia dice que con dificultad el justo se salva, ¿qué va a pasar del impío y del pecador? Y no es que tú por tus obras te cueste trabajo, porque a quien le costó simplemente confesar y creer y las puertas se abrieron del cielo. Pero todos los días el negarnos a nosotros mismos, claro que cuesta, es una dificultad. Y por eso la Biblia dice, el justo con dificultad se salva. ¿Qué le espera al impío y al pecador? Por eso la Biblia dice que cuando Él venga, el ladrón va a ser más ladrón, el mentiroso más mentiroso, pero dice, el justo va a ser más justo. El que ama va a amar más. Porque hay dos copas que se están llenando. Una que es la copa de la venida del Señor, que es una copa de gracia, y otra que es una copa de juicio. Así como la copa de gracia se va llenando, porque dice que Él sabe el día y la hora. ¿Y ustedes se han puesto a pensar que cuando empiece el fin, ya no va a haber quien lo pare? Cuando empiece el fin y se abra el primer sello, nada lo va a parar. No es como, ay Señor, qué bueno que te detuviste en el tercer sello, gloria a Dios, otros 100 años más. No, empezando el fin, nada lo va a parar. Sellos, copas, jinetes, una tras otra, hasta que venga el fin. Por lo tanto, hoy estamos en la gracia, amados hermanos. ¿Cuántos nos decimos? Yo le digo a Dios todas las mañanas, Padre, gracias por estar en tu gracia, inmerecida. Lucas 13:22 al 24 dice, pasaba Jesús por las ciudades y las aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cómo dice que es el camino? El camino es angosto, no es un camino ancho, es un camino angosto. No es un camino ancho, y eso nos hace pensar en dos cosas. Si la Biblia dice, no teman pequeña manada, habla de un remanente muy pequeño. No dice, no teman gran manada, pequeña manada. El Señor cuando venga va a venir por poquitos, no cree que va a venir por muchos, por muy poquitos. Y es ahí donde empieza lo que dice Hebreos 10:26. Veamos la pantalla. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Hay muchas cosas que la gente me dice, pastor, es que yo sin Cristo hice esto, hice aquello. Sí, pero fue sin Cristo. Sin Cristo, sin conocimiento, sin la verdad, sin el Espíritu Santo. Eso es lo que hicimos sin Cristo. Qué no barbaridades hicimos. Entrabas a una fiesta caminando y salías gateando. Pero ahora que estás en Cristo dices, pero ahora ya pienso mal las cosas, ahora trato yo de mantenerme en las cosas del Señor, porque también hasta por mi familia, por mis hijos. Heredarle a mis hijos que vean y digan, oye mi abuela, oye mi madre, oye mi tío, yo lo veía siempre sirviendo al Señor y a pesar de tantas luchas, siempre sirviendo, siempre enfocado, siempre buscando al Señor. Ahí nuestros hijos realmente hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Si tú traes todo el día la qué buena, la zeta, pues créeme que tu hijo cuando crezca lo va a hacer. Pero si tú te esfuerzas en decir, yo quiero aprender música cristiana,
no sé de música cristiana, pones una playlist y ahí vas a empezar a escuchar música que va a edificar tu corazón. Por eso es tan importante, porque decía el pastor Eric Porta una vez, tú recibes lo que cantas. Tú recibes lo que cantas. Él me sanó, Él es mi sanador, Él es mi libertador. Diga el fuerte, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico. Eso vas a recibir. Pero estás todo el día, Él me mintió. No, pues te van a mentir, te van a crecer los cachos grandotes. Número 13. Ayúdame, Rodrigo. No siente culpabilidad por sus errores anteriores, por sus pecados anteriores. Hebreos 8:12. Porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Ahora, ¿por qué si Dios se olvidó de nuestros pecados? La gente cree, cuando dice que Él tomó nuestros pecados y los echó a lo profundo del mar, Él se olvidó de que se olvidó de que se olvidó. O sea, todavía más allá. Dios no podría ser Dios si trajera en su mente todos los días en nuestra vida, y ahí vienes a orar, hipócrita, y acuérdate todo lo que hacías, las brujerías que hacías. No, el Señor se olvida de todo ello y nos deja hoy en libertad acercarnos a su gracia. Por eso recuerden que el lugar santísimo fue rasgado. Fue rasgado. Hay un tema donde tú no entiendes qué es el lugar santo, el lugar santísimo, los atrios, el lavacro. Hay un lugar, una escuela profética que dimos que se llama la espada de Jehová. Tú ya deberías de haberla tomado, pero ya, para entender la presencia de Dios. Porque si no, a veces uno llega a la iglesia y dice, yo no sentí la presencia, porque no has entrado a las etapas. No puedes correr al lugar santísimo sin antes entrar a hacer teshuvá, entrar al lugar donde tú tienes que lavarte, donde tienes que limpiarte y luego entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Qué importante es ello. Por eso dice, yo jamás me voy a acordar de tus pecados, jamás. El que sí se acuerda es el diablo, porque el diablo conoce tu historia. Él conoce tu historia, tus búsquedas. El diablo es como un algoritmo de YouTube, de TikTok. El diablo sabe tu historia y por eso te lanza las tentaciones donde sabe que Dios te sacó. En las áreas donde el diablo te tentó, ahí te va a mandar algoritmos para que te empiecen a cuadrar las cosas. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que cuando yo escucho pastores decir, no, es que nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, o vamos a estar nosotros en los últimos tiempos siendo juzgados. No, ¿juzgados de qué? Si la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Vamos a ser coronados o vamos a ser recompensados? El Señor nos va a poner una medalla. Aquí la pregunta es, ¿tu cristianismo ha sido tan suficiente, tu esfuerzo, tu servicio a Dios, tus sacrificios de todos los días que has hecho en oración, en ayuno, para recibir una corona? ¿O te van a dar una medalla así con un chocolate de esas medallitas? De verdad, ¿tú crees merecer una corona? ¿Crees merecer una medalla del Señor? O dices, ay pastor, ya de panzazo con tal, olvídese ya de la corona, con que entre de... No debería de ser así nuestro pensamiento. Porque eso es lo que pensaba Lot y lo que pensaba Abraham de Sodoma y Gomorra. Ya con que entre uno de panzazo, Señor. Ya con que entren 40 de panzazo y el Señor viendo, ¿cómo crees, Abraham? Nosotros no vamos a entrar de panzazo. Vamos a entrar por la pura gracia del Señor. Y que yo quiero que algún día, cuando tú estés en esa vida, el Señor diga, mira, esta corona fue por tu evangelismo. Tú nunca dejaste de evangelizar. Que te rechazaban, pero no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Yo digo, ¿por qué el Señor nos trajo aquí? ¿Quién sabe cuánto tiempo vayamos a estar? Pero ¿por qué nos trajo aquí? Porque sabe Dios lo difícil que es esta colonia. Sabe Dios lo difícil que es esta tierra. Sabe Dios lo católico que es este lugar. Pero Dios nos va a usar para empezar a evangelizar, para salir, para predicar, para tocar las puertas. Porque antes de una caída, Dios primero envía siervos, obreros. Ya envié una iglesia, ya establecí una iglesia, estuvo una iglesia un tiempo ahí. ¿No quisieron escuchar a mis siervos? Bye. Nos mueve del lugar y entonces viene el juicio. Dios nunca va a enviar un juicio sin antes darnos oportunidad de arrepentimiento. Por eso cuando Dios te eleva, Dios te sube en algún área, al mismo tiempo te puede dejar caer.
Porque lo importante no es subir, es mantenerse en esa gracia y todos los días decir, gracias Señor, gracias Señor. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si tú estás conforme al Espíritu, nada te va a poder condenar. Número 14. Una persona salva, un cristiano verdadero, hace buenas obras por amor a Jesús y por agradecimiento por la salvación recibida. ¿Por qué sirves? ¿Por qué cantas? ¿Por qué te pones un chaleco? ¿Por qué preparas los domingos y los miércoles la iglesia? ¿Por qué das clase a los niños? ¿Por qué sirves realmente? Por agradecimiento. Porque si tú quisieras decirle al Señor, Padre, mira, yo en agradecimiento a la salvación te voy a dar dinero, dice el Señor, no, yo soy el dueño del oro y de la plata. Tú lo das por agradecimiento. Vamos a ver varios versículos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando la gente dice es que Jesús fue golpeado, no, Él se entregó voluntariamente. Él fue un sacrificio. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está. Nuestras obras también glorifican a Dios. ¿Sí sabías? Claro. Vea lo que dice la pantalla. Vuestras obras glorifiquen a Dios. Lo que hago glorifica a Dios. Cuando la gente te ve que a un enfermo tú sigues buscando, amando al Señor, eso glorifica al Señor. Cuando la gente ve que a pesar de que perdiste tu trabajo, tú sigues buscando y amando al Señor, eso glorifica al Señor. Nuestro matrimonio no siempre va a estar en la luna de miel, pero va a haber momentos donde va a pasar por diferentes etapas difíciles, sobre todo la de los 9 años. El primer año, los 9 años, cada 9 años hay una etapa difícil en los matrimonios. Y ya no, pues ya, como ya no tengo matrimonio, ya no tengo a Cristo. No, Dios sabe todas las etapas que tú estás pasando y Dios sabe cómo, porque al final de cuentas, si el Señor hubiera sacado de Egipto y no hubieran pasado por el desierto, ellos se hubieran evitado el desierto y hubieran llegado a la tierra prometida, no hubieran valorado muchas cosas. Salieron de esclavitud y era importante el desierto, porque en el desierto uno no va a pelear. En el Getsemaní uno no va a pelear, uno va a rendirse. En el desierto uno va a pelear. La Biblia dice, le dijo Dios a Faraón, deja a mi pueblo que vaya al desierto, ¿a qué? ¿A qué? A que me adore, a que hagan fiesta. ¿Quién puede hacer fiesta en el desierto? Solo un cristiano redimido, salvado, justificado, que dice, yo aún en mi desierto voy a adorar al Señor. Ayer que se inundó, de verdad fue una lluvia terrible. Y donde vivimos, en mi casa, que es su casa, se inundó terrible. Pero no se metió el agua a la casa, solo se quedó afuerita. Y me dice mi esposa, vine al ensayo con los músicos y me dice, ¿sabes que está lloviendo horriblemente para acá? Yo creo que pues hay que orar. Y la Biblia dice en Isaías, ni las aguas te anegarán ni el fuego te quemará. Vamos a estar orando. Y yo ya me fui después en la moto y estaba lloviendo y le dije, Señor, mira, si se inunda, pues gloria a Dios, nada más guarda a mi esposa, guarda al que viene en la panza y al otro que ya tiene. Ahí guárdalos, ahí que se agarren una trajinera, aunque sea, y si se ha de inundar, que se inunde. Ya, todo el pronóstico era horrible porque me mandó unos videos de verdad, hermanos, o sea, horrible. Hubo carros que se les metió el agua hasta adentro, porque donde yo vivo está de bajadita y el retorno empieza muy bien y luego va bajando hasta el fondo. Pues el fondo se inundó. Cuando llegué, solo se mojó las llantas del carro. Las llantas, se mojó más. Y yo le dije, Señor, gracias. De todos modos yo venía preparado. Y si se moja toda la casa y se inundan los muebles, pues gloria a Dios. No lo sé, porque Dios permite las cosas. Pero entonces empezamos a endurecernos con Dios. Ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no la vecina que tiene la lengua bien larga? Esa le hubiera llegado el agua hasta la lengua. Tú dale la gloria a Dios. Señor, gloria a Dios. Padre, si pierdo mi trabajo, si mi matrimonio está en crisis, si hoy me levanté con un dolor de cadera, gloria a Dios porque algo me quieres tú enseñar. Gloria a Dios porque si mi embarazo es de alto riesgo, gloria a Dios porque más te vas a glorificar. Y si no es de alto riesgo, también gloria a Dios. Aprendamos a darle la gloria a Dios porque dice, y escuche, para que vean que vuestras obras y que glorifiquemos al Señor, a nuestro Padre que está en los cielos. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos 12,
que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Dios es celoso y Dios nos está purificando a la iglesia verdadera. Él está purificando, Él está limpiando. Dice el 15, número 15, un cristiano salvo tiene el vestido del hombre nuevo, en espíritu pero también en cuerpo. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues, ¿como quién? Dígalo, como escogido. ¿Cómo se viste un escogido? Vea bien, Colosenses 3:12. Vestíos pues, ¿como qué? Como escogido, como un escogido de Dios. Santo, amado, de entrañable compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. O sea, ahí habla de las características de cómo debería de ser nuestra vestimenta. Soportándonos unos a otros. Que a veces dices, ay no, pastor, ay me tocó una hermanita ahí en el ministerio que, Señor, o te la llevas o te la mando. Soporta, porque esa lijita que ahí Dios te puso, el Señor te está lijando. Y dices, ay Padre bendito, soporta, aguanta esa lijita. Ahí dice, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra de otro, de la manera que Jesús os perdonó, así también vosotros hacedlo. Y este versículo, y me puse a pensar en Apocalipsis 19:8, ¿por qué la Biblia dice acerca de la vestidura lo siguiente? Apocalipsis 19:8, y a ella, ¿a quién? A la novia, no al amante, a la novia, ¿qué? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Cómo tiene que estar la novia? Véalo, por favor. Limpia, hermosa. Porque Dios te tiene que revestir, Dios te tiene que quitar las ropas viejas y ahora ponerte estas ropas nuevas. Hay un canto de ello, y a su esposa se le ha concedido. Si somos esposas, la novia de Cristo, nos vamos a revestir. Ya no vamos a estar nosotros vistiéndonos, porque hay mucha gente que se sigue vistiendo de sus propias obras, de sus temores, de lo que absorbió durante el mundo. Ay, pastor, es que yo sigo vestido todavía de que soy Sagitario. Y yo digo, de eso te vistes, de esas obras. Yo te veo cara como de Sagitario con ascendente en Doña Leti, así como una mezcla rara. Entonces, pero la pregunta es, ¿de qué te vistes? ¿Cuáles son las obras que te visten? ¿De lo del mundo, de lo del pasado? ¿O dices, Señor, tú vísteme de lino fino, limpio, resplandeciente? Dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ya el Señor nos desvistió de todo eso viejo y nos va a poner nuevas vestiduras. Por eso es bien importante el bautismo en agua. Si tú no estás bautizado en agua, viene pronto el Señor, bautízate en agua. ¿No has tomado Santa Cena? Toma Santa Cena. La Biblia dice, cada uno pruébese. No dice que el pastor deje a uno sí y a otro no, eso es tu corazón. Vamos a tener Santa Cena ahora en septiembre, el primer domingo de septiembre, prepárate. Porque no entendemos ni qué es la Santa Cena, eso nos une al cuerpo de Cristo. Por eso la Santa Cena no se puede hacer en Facebook Live, la gente no lo entiende. No debería de permitirse que en las redes sociales se haga una Santa Cena. Porque ¿qué te une? Si la idea es que de la Santa Cena es que la tomes en el cuerpo. Estás tomando simbólicamente, estás creyendo en la venida del Señor y estás diciendo, esta sangre y este cuerpo fue el que se crucificó, el que murió por mí. 16. El salvo tiene más interés por las obras del reino de Dios que por las obras temporales. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. O sea, alguien que ha nacido de nuevo no pone sus ojos en las cosas humanas. Dios te va a dar un varón. ¿Dónde están los solteros, las solteras? A ver. Dios te va a dar tu varón, créeme. Espéralo.
Dios te lo va a dar. Varón, Dios te va a dar a tu varona. Pero en los tiempos del Señor. Que no digas, voy a la iglesia a ver qué cacho, ¿verdad? Señor, este cuerpo para mí y el espíritu para ti. Me voy a meter a los salvavidas para recibir a los nuevos y mandarle el espíritu al Señor y este cuerpecito para mí. No, a ver, la realidad es esa. ¿Buscas tú las cosas de arriba? O sea, buscas, dice Colosenses, lo que está en las cosas del reino. Si tú buscas al Señor, no necesitas meterte a páginas ni a OnlyFans, ni andar en esas páginas para ver dónde hacer match. El Señor simplemente ve tu corazón, ve que te consagras y Él te va a dar un hombre igual o más consagrado de lo que tú eres. Pero si tú eres un hombre mundano, carnal, una mujer mundana, carnal, ¿cómo crees que Dios en un yugo desigual le va a dar un hombre temeroso? Porque además lo pedimos con una exigencia. O sea que si hubiera una norma mexicana, la NOM 2001, la NOM 2023, que pase todo esto, que tenga trabajo, que esté sabroso, que tenga buen cuerpo, que tenga buena lana, que tenga buen apellido, que gane bien, que tenga seguro social o ISSSTE mínimo, que a mí no me traiga ahí en el seguro popular, y haces una lista. La pregunta es, ¿y tú realmente eres una sierva de Dios para que te toque un varón así? Y a mí me enamoró la pasión que ella tenía por la obra, porque su pasión siempre fue, yo quiero ir a las naciones, a las misiones. En ese entonces, cuando nos volvemos novios, ella se va al sureste, Tulum, lleno de hippies, empezaron a predicar ella y otra hermana y a ganárselos, que no es tan fácil, porque ya no sabía si estaban en sus 5 sentidos o estaban bien llenos de la verde. Entonces ellos estaban en una etapa en donde ella, junto con otras hermanas, fueron a picar piedra. Yo le decía, Señor, yo quiero una mujer que entienda el ministerio. Yo no quiero una modelo, porque nunca va a entender el ministerio, porque su corazón va a estar, no digo que ese modelo sea mal, si Dios te ha ungido para ello, adelante, pero estoy diciendo es otro sentir hacia el cual va tu corazón. Yo decía, Padre, pero yo quiero que mi esposa, y ahí yo entendí que ese era el propósito de Dios para mi vida. Ahora, si muchos a veces pensamos, bueno, es que si yo me enamoro de uno del mundo, lo voy a convertir como si fuera un sapo, ¿no? Así, lo voy a convertir en un príncipe, este sapo tan feo, en un príncipe azul. Y se queda siempre un sapo, alcohólico, bebedor, violento. Ese sapo nunca va a cambiar, a menos que reciba a Cristo en su corazón. No estoy diciendo con ello que la iglesia sea una agencia de colocación para tu vida, no. Simplemente se espera el tiempo de Dios. Dios tiene preparada a la persona perfecta que va a embonar contigo, para que tú puedas entender, ya entendí por qué Dios tardó tanto. Ya entendí por qué su voluntad era ella. ¿Por qué a lo mejor alguien del mundo me lastimó tanto para entender que tenía que esperar más, un poquito más al Señor? Eso es como Dios obra. Así es como Dios hace su obra, esperando. Pacientemente esperé a Jehová. Dice entonces, voy cerrando. Poned, dígalo conmigo, voy a poner mis ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Por eso la Biblia dice, acumula, guarda, siembra tesoros en el cielo, porque aquí el orín, la polilla, el óxido echa a perder. Allá que estás metiendo en tu cuenta bancaria ya, no hablando de dinero, hablando en lo espiritual. Que la Biblia dice en Apocalipsis que nuestras oraciones todas llegan a una copa de oro, todas están acumulándose. Pero ¿cómo está tu cuenta espiritual en el cielo? 17. Una persona nacida de nuevo tiene el fruto del Espíritu Santo, no solo los dones. Escuche, porque todos anhelamos los dones. Todos queremos el don de ciencia, todos queremos el don de profecía, el don de milagros, pero no los dones. Y lo importante es que Dios sostiene, escuche bien esto, Dios no te puede dar un don si tú no desarrollas el fruto, no los frutos, el fruto. El fruto, ese fruto tiene 9 gajos. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que tus dones descansen sobre el fruto. Porque el día que Dios te use para hacer milagros, ¿vas a cobrar $100 por sanar a un enfermo? Pastor, el Señor ya me dio un don de sanidad.
Y además me dio el don de sanidad sobre los que están desahuciados. Esos ya van de $500 para arriba. ¿Será que así tu don va a ser? ¿Cobrarlo? O que digas, lo que Dios me ha dado, yo lo pongo al servicio del Señor. Hay gente que me dice, no, es que yo sueño, Dios me avisa en sueños. Sí, pero si tus sueños, si tu don de interpretar en sueños lo que va a pasar no sirve para bendecir al cuerpo de Cristo, eres una adivina, como las del Mercado Sonora. Porque tú no has puesto entonces tu don a la obra de Dios. Hermanos, Dios me ha dado un don. Ese don lo pongo al servicio de Dios. Lo importante es eso, ponlo a la obra. Lo que Dios te haya dado, hay dones naturales y hay dones espirituales. Dios te ha dado un don, ponlo. ¿Cuántos son buenos para la cocina? Eso, levante su mano, no tenga miedo, no diga, el pastor ya me va a pedir que le haga de comer, por eso no levanto la mano. Si Dios te ha dado un don, ponlo al servicio de Dios, ponlo al servicio de los hermanos. 18. Una persona nacida de nuevo piensa en las mismas cosas como Jesús el Mesías. Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dígalo, yo tengo la mente de Cristo. No la mente de teflón tefal, la mente de Cristo. Nuestra mente es la mente renovada de Cristo. Porque cuando pecó Adán y Eva, su cerebro estaba sin pecado y él usaba el 100%. Hoy Albert Einstein usa el 7, el 6% y wow. Y hoy nosotros, hay muchos hombres que para colgar un cuadro tienen que esperar a que la tierra deje de girar. Entonces, ¿cuánto nosotros ocupamos realmente de nuestro cerebro? Pero el pecado destruyó nuestro cerebro a reducirnos al 3, 4, 5%. Si nosotros no hubiéramos, a través del pecado, no hubiera entrado esa maldición, usaríamos nuestra mente al 100%. Pero ¿cuál es la mente de Cristo? No una mente al 100%, como si habláramos de una vista 20-20. No, la mente de Cristo es una mente renovada. Tengo que pensar como Cristo piensa, actuar como Cristo actuó, ¿sí? Servir como el Señor sirvió. Dice, yo no vine a ser servido, vine a servir. 19. Una persona nacida de nueva se despoja económicamente de todo. Mire bien, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Por eso cuando viene el tiempo de ofrenda, muchos no lo han decidido realmente en su corazón. Están en una lucha. Ay, si lo hago o no lo hago. Cada quien dé lo que ha propuesto en su corazón. No de mala gana, no por presión. La palabra obligación aquí es no por presión, no por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Quien ha nacido de nuevo, ha nacido de nuevo hasta con los codos. No tiene un problema en decir, yo voy a bendecir la obra. Dios me ha bendecido, bendigo la obra. Dios me ha bendecido, bendigo a mi hermano. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, yo de verdad siempre que veo el ministerio de danza, se me pone la piel chinita? Porque sí que es un ministerio que empezó con poquitas personas y ahora a ver cuántas son, digo, wow, yo me alegro. Pero ¿cuántos de ustedes, de los que son parte de la iglesia, dicen, yo también, pastor, me gusta ver, yo me he acercado a una de las niñas, hermanita, yo te quiero regalar tu uniforme. Ay, no, que se lo compre su mamá, ¿para qué? Bendice, Dios te ha bendecido, bendice a alguien de las chicas de danza. Yo te quiero bendecir, te quiero comprar otro pandero. Ay, no, me va a dejar sorda al rato con 2 panderos. Bendice. Hay gente que viene a presumir a la iglesia. Ay, no, a mí, pastor, Dios me ha bendecido mucho. Qué bueno, pero tú no has bendecido a los demás. Y cuando tú no bendices a los demás, Dios te deja de bendecir a ti. Bendice. Da. ¿Dios te ha dado? Da. Acércate, hermanitas, me gozo por el, no solamente ellos, ¿no? Hay muchas otras áreas donde se puede bendecir, donde usted puede ir a ver el área de niños, a ver qué falta, a ver qué puedo yo bendecir la obra, qué puedo yo dar a la obra de Dios. Dice, Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Cómo dice? Buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que miden, volverán a medir. Proverbios 3:9, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mateo 6:3,
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. En lo público. Dios sabe lo que has hecho en privado. Él te va a recompensar público. Hay gente que muchas veces viene conmigo: pastor, es que yo quiero bendecir la obra de Dios. Tengo en mi corazón esto y esto y esto y esto. Ok, lo correcto es tú mételo al alfolí, ponlo en un sobre. Todos estos anhelos de mi corazón, que esto y esto, y lo que tú pongas en un sobre que va dirigido hacia algo, se va a ocupar en esa área. Un hermano no vino hoy, pero hace 8 días dice: pastor, yo quiero que las pantallas las suba, que están muy abajo. Aquí está, yo quiero comprar los soportes. Ahí están, ya están instalados, pero ahora faltan los cables. El HDMI queda como tendedero muy estirado, pero ya está, o sea, hermano, ya está, ya se pusieron, ya nada más es comprar el cable que, pues, pero ahí está. Porque la gente no es como que me quejo, si no puedo bendecir, lo voy a hacer con mucho gusto. Y voy terminando, número 20. Una persona nacida de nuevo tiene el mismo sentir que Jesús el Mesías. Juan 3:3. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué importante es escuche bien esto, no entrar, porque muchos están cómodos entrando al reino de Dios. Pero una cosa es entrar y otra cosa es ver. Cuando aquí está hablando de Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo: no te acostumbres solo a entrar, ve el reino, que va más allá. Ve las obras, ve lo que Dios quiere hacer en tu salud. Eso es ver. Y dice Filipenses 2:14, vamos a la pantalla: hace todo, ¿cómo? Dígalo como le grita a los hijos, dígalo fuerte: hace todo, sin murmuración, sin contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como una luminaria en medio del mundo. Resplandece. Ahora, estás en una empresa, digo, ¿cuántos no quisiéramos en medio de nuestra mente nosotros mismos o nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos que trabajar en una empresa 100% cristiana? Pero, ¿y qué de donde Dios te ha puesto para que tú seas una luz en medio de tus compañeros? La colonia en donde hoy vives, ser una luz. Porque todos pensamos que el cristianismo es meternos en una burbuja, donde todos somos cristianos, comemos comida cristiana, escuchando música cristiana, viendo series cristianas, y queremos hasta un cine cristiano. En México quisieron echar a andar un cine cristiano y no funcionó, porque eso no funciona. ¿Y qué iban a dar, maná en vez de palomitas ahí o qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué queremos meternos en burbujas cuando el Señor nos manda afuera, en donde sea que estés, a hacer luz en medio de esas tinieblas? Sino al rato cines cristianos, restaurantes cristianos, carros cristianos, es meternos en una mentira, una burbuja que no existe. Porque Daniel entró a una de los peores imperios, como el de Babilonia, a hacer luz. Dice que el mejor entró en un ayuno de 21 días de no comer carne y decía: yo voy a hacer luz. Y gracias a esa fidelidad, Dios lo guardó, Dios lo rescató del foso de los leones. Primera de Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el último, número 21, una persona salva es un extraño para los que no son salvos. Estamos locos. Créalo y entiéndalo. No te va a querer la gente que no tiene a Cristo, porque lo que ellos portan es enemigo de lo que tú portas. Somos extraños. Ya, no, le iba a poner la palabra enemigos, pero no era lo correcto. Extraños. No nos ven normal. Ay, ahí viene este que está rete loco. Ahí viene este que habla de su Cristo. Somos extraños para ellos, amados hermanos. Porque la gente no entiende lo que nosotros portamos, no entienden lo que es el gozo, la alegría, danzar, cantar. No dice, ay, no, ya no te aburres de escuchar todo el día música cristiana. No lo entienden. Y tú les explicas que aún teniendo un negocio, por ejemplo, mi hermano hablaba con mi hermano Maurilio, y gloria a Dios, porque es un hombre de testimonio. Me dice: pastor, a pesar de tanta presión, porque él vende mariscos, me presionan que yo venda alcohol. Y le dije: ¿sabes por qué tú no puedes vender alcohol? No porque Dios te lo impida o porque el pastor te lo impide,
porque la gente tiene que llegar a conocer esos mariscos por el sazón. No necesitas emborrachar ni embriagar a nadie para que coman tus mariscos. Tus mariscos solitos se defienden. Lo mismo pasa con un verdadero cristiano. Una cristiana que se quiere casar no necesita enseñar la pierna de más. El Señor te va a poner en un lugar como una luz en medio de la tiniebla y te va a dar tu lugar. Tú tienes un negocio, no necesitas vender alcohol. Necesitas dejarte que Dios te bendiga grandemente sin utilizar o sin embriagar a tus clientes para que Dios te bendiga además. Eso es ser luz. Ellos somos extraños para ellos. Los que no son salvos nos ven como locos, pero tenemos que seguir en medio de un mundo que está caído, que está sufriendo, que está en ebullición, está hirviendo. Y a veces cuando nos ve, ay, cómo me gusta que vengas, porque cuando llegas tú traes una paz. ¿A quién le han dicho así? Ay, es que vengo a tu casa y se siente una paz. ¿Cómo me gustaría quedarme a vivir aquí? Claro, porque tarde o temprano esos que te ven como extraños van a anhelar y van a desear lo que hay dentro de ti. No te hagas como ellos. Mira bien lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Primera de Pedro 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La gente no lo entiende. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amados hermanos, van a vivir y vamos a vivir rechazo. Eso es normal. Si te rechazan es porque ven a Cristo en ti. Si te aceptan es porque tú te has amoldado a ese mundo. Y no, pues entra aquí, entra allá, entra como la mantequilla donde sea. Te has amoldado. Pero cuando tú eres un cristiano celoso, verdadero, hasta tus amistades cambian. Porque tú atraes lo que eres. Si tú eres un cristiano verdadero, vas a tener cristianos verdaderos a tu alrededor. Si tú eres un cristiano falso, vas a tener cristianos falsos a tu alrededor. Si tú eres un cristiano espiritual, vas a tener cristianos espirituales a tu alrededor. Si tú eres un cristiano mundano, carnal, vas a tener así esa clase de cristianos. ¿Hacia dónde Dios nos está llevando? Dios nos está llevando a saber, soy salvo, el mundo me va a rechazar. Pero no te rechazan a ti, rechazan a Cristo, al Cristo que hay en ti. A ese Dios que cuando te dicen, pues tú ya deberías irte a vivir con Él, antes de que te lo roben. No, yo me voy a ir a vivir con Él hasta que me case y me saquen en el altar, cuando yo vaya al altar. Y entonces el mundo, ¿cómo te ve? Estás loca, ¿no? Ya a estas alturas, pues sí, imagínense cómo no, hombre con hombre, perro con perro, mujer con mujer, 3 contra 3, 4 contra 4, así como el AAA. Entonces que a ti te digan, oye, pero tú tienes solo una esposa, pero no tienes otra, no. Ay, qué rara eres, porque el mundo está todo lo contrario. Por eso el mundo comienza a darle más ebullición a toda la agenda LGBT. De aquí al 2030 usted va a ver un aumento entre el homosexualismo, el lesbianismo. Esto va a ser normal. No tiene que usted espantar, va a ser normal. Porque eso es lo que busca la agenda de aquí al 2030. ¿Sí? Meter en medio de la sociedad que todo lo veamos normal. Una persona con 1000 parejas, un hombre contra otro hombre. Ahora, ¿cómo está de enferma la sociedad? Que no creo que sea apenas, ahora que se han hecho de la vista gorda, pero realmente cuántos no sabemos de la trata de blancas y la trata de niños. En Acapulco, realmente Acapulco, es el lugar donde vienen a canadienses y americanos a rentar niños por horas, a hacerles lo que quieran. En el Zócalo de Acapulco van, ¿sabes qué te renta un niño? ¿Cuánto me lo rentas? 6 horas. Me lo llevo y le hago de todo. Eso ha existido siempre. Que ahora empezó con una película que viene en finales de agosto, la ebullición apenas. Pero usted cree que no,
El Señor por eso ha traído tanta condenación al mundo entero, abortos, el maltrato a los niños, cosificar, porque se ha cosificado a los niños. Como un niño no se puede defender, pues vienen de otros países a hacer sus cochinadas a México. Es un ejemplo nada más. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo? Así decaído. Y todavía peores cosas va a pasar. Lo que tenemos que hacer es ser más cristianos en un mundo tan caído. No medio cristianos, porque las medio iglesias tienen medios cristianos. La idea es ser cristianos verdaderos, que levantamos la bandera de Cristo, que no negamos que amamos al Señor, que seamos poquitos, gloria a Dios, porque Él no viene por una gran manada, viene por una pequeña manada. Yo quiero que se ponga de pie los que son pequeña manada, los que van a estar en esa pequeña manada, los que van a decir: Señor, lléname de tu poder, lléname de tu gracia. Padre, lléname de tu unción, de tu espíritu. Levanta tus manos, vamos a terminar. Y vamos a pedirle al Señor, Padre, que con estos 21 puntos, mi Dios, tú puedas confirmar lo que tú has puesto en mi corazón. Que nada va a apagar mi corazón, nada va a apagar, Señor, el fuego que has puesto en mí. Yo quiero ser ese cristiano que ilumina en medio de la oscuridad. Yo quiero esperar tus tiempos. Yo quiero, Padre, ser ese cristiano que anuncia las buenas nuevas. Mi Dios, el mundo está en ebullición. El mundo hoy sufre. La gente está llena de paranoia, depresión, ansiedad, enfermedades. Pero sabemos que mucho de lo que tú nos has ofrecido ha sido la paz de tu Espíritu Santo. Señor, glorifícate. Padre, estamos aquí para adorarte. Somos simplemente ovejas. Somos ovejas en manos de un Dios todopoderoso. Eres tú el Señor, eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos tú me harás descansar. Junto a aguas de reposo tú me vas a pastorear. Y en aguas de reposo, Señor, voy a estar tranquilo. Tú cuidas de tu iglesia, tú cuidas de tu pueblo. Hoy queremos ser esos cristianos que seguimos siendo, Padre, un remanente, una pequeña manada, que entramos por un camino angosto, practicando y siguiendo